Bienvenidos de nuevo a una nueva edición de Un Simple Podcast Pedagógico. Hola, yo soy Leo Medellín y en esta ocasión nos toca hablar acerca de la lectura de cultura, comunidad y educación, el capítulo 6 del texto En familias y escuelas. Work it. Antes de iniciar, me gustaría aclarar que esta serie de podcasts son producto de una estrategia de aprendizaje como alternativa ante la situación actual del país, como prevención ante la situación con el famoso COVID-19, o más conocido como Coronavirus! Coronavirus! I'm telling you, it's real! Una vez dicho esto, pues comencemos. El objetivo de este podcast, más que nada, es dar una pequeña introducción acerca del capítulo 6, Cultura, Comunidad y Educación, del libro de Familias y Escuelas, de La Casa. Este libro este texto más bien, trata de enfocarnos cómo la cultura, la comunidad y no solamente la escuela afecta en la educación del niño, sino que hay distintos patrones o distintas instituciones que se encargan de esa misma educación. Bueno, comenzamos en el texto con una pequeña cita de Gordon Wills, en donde él explica que en las escuelas se aprende una forma de vivir, de pensar, de sentir y de actuar, cosa que es cierto, a pesar de que muchos crean que hay muchos problemas de educación. Podemos decir que no todo se deriva de la escuela, pero en la escuela se aprende una forma de vida, una forma de cómo llevarte con tus compañeros, cómo llevarte con tus maestros. Uno de los términos que ocupa la autora para describir el aprendizaje es la práctica cotidiana, lo que podemos observar día a día en nuestra casa, con las actividades simples, por ejemplo cuando te levantaban temprano y te alaciaban el cabello o te peinaban, y ya más adelante tú solita lo desarrollas a base de la observación, que de hecho aquí dice: las prácticas son acciones, se refiere a lo que hace la gente, es decir, algo que se puede ser objeto de observación. Para la autora, el observar las prácticas era indispensable para entender al niño, porque las prácticas proporcionan un camino por el que los niños y niñas llegan a participar en las culturas y esta a su vez reproducirla o transformarla. Esto en sí nos da a entender que ella observaba más bien las acciones y cómo se comportaban ante la sociedad, porque las prácticas reflejan o identifican un orden social y moral. Esto que nos da a entender a que en realidad el niño no solamente está entendiendo su entorno, sino que también está aprendiendo a cómo comportarse dentro de él. Es aquí donde el papel de la cultura sobresale, porque sin ella el niño no sabría cómo comportarse. Más bien, esta rige los comportamientos y los parámetros en cómo debe de llevar la vida el niño. Es aquí donde empieza un pequeño debate, en realidad, de cómo es en realidad, si la mente controla la cultura o la cultura controla la mente. ¿Qué quiero decir con esto? Si en verdad la cultura es la que lleva nuestros pensamientos a ser creados, son nuestros pensamientos los que crean la cultura. Lo que la autora empieza a comentar dentro de los textos es que existen sus posibles relaciones entre la mente y la cultura, gracias a los sistemas tanto culturales como de actividad, como prácticas cotidianas, y de ahí se relacionan con el pensamiento narrativo. El niño, al momento de encontrarse dentro de un sistema cultural, dentro de un sistema ya organizado, pues empieza a generar prácticas de manera cotidiana, o sea, inclusive sin saber el por qué, solamente las repite. Y esto lo que ocasiona es que empieza a analizar el por qué hago esto, por qué hago aquello. Aquí es donde destacan dos tipos de pensamiento, el pensamiento analítico y el pensamiento intuitivo. Bueno, pues el pensamiento analítico es el que procede paso a paso con un conocimiento pleno de la información y de las operaciones que implica. Introduce el razonamiento deductivo y un explícito para el plan de ataque. Y por el contrario, el pensamiento intuitivo no procede paso a paso. Además, el pensador puede encontrar la respuesta correcta o incorrecta, sin conocer el camino que ha seguido para lograrlo.
Algo muy destacable de estos dos pensamientos es la familiaridad y la experiencia con el tema facilitan ambos tipos de pensamiento y cada uno funciona de forma diferente. Bueno, pues bien, ahora pasemos al siguiente tema. Algo muy común cuando vemos problemas ante la sociedad, lo que decimos es que, pues son problemas educativos y le echamos la culpa a la escuela, cuando en realidad no solamente la escuela es la encargada de hacer que el niño aprenda, ¿no? Sino que la comunidad misma es la que enseña al niño. Y con comunidad no me refiero a que solamente el entorno en el que vive, sino que también con su familia, la misma escuela, su entorno con sus amigos. Poco a poco esos pequeños detalles van formando al individuo. De hecho, la autora dice que la comunidad es definida como un grupo esencialmente cooperativo, cohesionado y autorreflexivo, mientras respetan una gran variedad de perspectivas, valores y estilos de vida. Teniendo todo este discurso claro, podemos afirmar tres cosas. Uno, que existe un sentido de pertenencia al grupo. El individuo no se siente excluido, al contrario, se siente atraído y parte del grupo. Dos, en una comunidad existe una interacción cara a cara, cotidiana y organizada alrededor de metas comunes. Esas metas, si no existiesen, las interacciones no podrían producirse en realidad. 3. La comunidad supone un grupo capaz de reflexionar sobre sí mismo. Lo que define a una comunidad es su conciencia de grupo. Esta idea surge apoyada en un determinado tipo de relaciones que orienta la actividad hacia metas comunes que se hacen conscientes, porque el grupo es capaz de reflexionarlo. Rogoff, de hecho, amplía más este concepto, especialmente cuando alude al proceso de enseñanza y aprendizaje. Teniendo esto en claro, de hecho, una pregunta muy frecuente que se nos puede ocurrir es ¿y cómo toma el papel la escuela aquí? O sea, ¿cuál es su papel? ¿Cuál es su funcionalidad? Bueno, pues de hecho, Pilar, la autora más bien, considera la escuela como una comunidad de práctica. El papel de la escuela como comunidad en realidad solamente es una práctica donde el niño aprende a cómo comportarse, a cómo debe de hacer las cosas antes de entrar al mundo adulto, por así decirlo. Teniendo en cuenta que la escuela es una comunidad, el profesor aquí toma un papel sumamente importante. ¿Por qué? Porque él va a depender si el aprendizaje es significativo. O sea, si el profesor sabe manejar bien sus cartas y sabe manejar bien sus trabajos, sus tareas y todos los temas vistos en clase, el aprendizaje va a ser el mejor para todos y parejo para todos sus alumnos. De hecho, una pregunta muy común es si es posible hacer de la escuela una comunidad, porque al entrar a un salón de clases nos damos cuenta que ningún alumno se parece. Siempre va a haber pues el típico chico que sabe más de matemáticas, el que sabe más de artes, el que sabe más de historia, y es aquí es donde el papel del profesor se tiene que enfocar a ver las distintas formas o mejores maneras de encontrar un aprendizaje profundo dentro de los alumnos. Algo muy padre o muy interesante que toca la lectura en realidad es la integración. La integración en la comunidad a través de la educación es algo súper importante y tristemente no se ve hoy en día. Todavía hay como que ciertas barreras que impiden una cierta integración de grupos ya sean vulnerables, de discapacidades, que son diferentes a su propia comunidad, por así decirlo. Y bueno, ya para finalizar este maravilloso texto, solamente queda aclarar que existen diferentes tipos de enseñanza. El profesor tiene la tarea de implementar esos distintos métodos para que toda esta integración sea posible, ¿no? Y bueno, ya a modo de conclusión, la comunidad, la cultura y la escuela son los pilares o las instituciones más importantes para el individuo, para que él pueda desarrollarse bien en su entorno, en su familia y para sí mismo inclusive. Algo muy importante que dice la lectura en realidad es que el aprendizaje es el producto de todo lo que ha vivido el hombre. Y eso es algo muy importante de ver. Y bueno, de mi parte sería todo. Yo soy Leopoldo Medellín Pacheco y me despido. Y bueno, ya para finalizar este maravilloso texto, solamente queda aclarar que existen distintos tipos de aprendizaje y existen
Y asimismo existen diferentes tipos de enseñanza. El profesor tiene la tarea de implementar esos distintos métodos para que toda esta integración sea posible, ¿no? Y bueno, ya a modo de conclusión, la comunidad, la cultura y la escuela son los pilares o las instituciones más importantes para el individuo, para que él pueda desarrollarse bien en su entorno, en su familia y para sí mismo inclusive. Eh, Algo muy importante que dice la lectura en realidad es que el aprendizaje es el producto de todo lo que ha vivido el hombre. Y eso es algo muy importante de ver. Y bueno, de mi parte sería todo. Yo soy Leopoldo Medellín Pacheco y me despido.